La enseñanza de hoy está en el contexto de una serie de enseñanzas que comenzamos hace unos cuantos domingos. La misma tiene como título: Cuando nos toca levantarnos, nos toca. Hay momentos en la vida de todo ser humano donde hay tropiezos, donde las personas pues tropiezan, caen y pues necesitan levantarse, ¿verdad? Y pues en la vida de un pueblo también sucede eso, en la vida de una familia también sucede eso, en la vida de una iglesia sucede eso, pero sobre todo en la vida de un ser humano sucede eso, y en la vida de cristianos también sucede eso. Y la serie pues nos habla precisamente, presenta lo que la Escritura nos dice cuando llega ese momento, cómo debemos hacerlo. La enseñanza de hoy tiene como título: Llegó la hora de levantarse, llegó la hora de resplandecer, basado en lo que Isaías nos dice en el capítulo 60, sobre todo en el primer versículo del capítulo 60. Llegó la hora de levantarse, el que ha fracasado, llegó la hora de levantarse, el que ha caído, llegó la hora de levantarse. Llegó la hora de resplandecer, aquel que se encuentra en oscuridad, llegó la hora de resplandecer. Aquel que se encuentra en anonimato, en la ignorancia, llegó la hora de resplandecer. Alguien dijo, que nosotros respetamos mucho en nuestra iglesia, que caerse, tropezar, no convierte a una persona en un fracasado, pero el quedarse en el piso, sí. Esa misma persona dijo que la mayor gloria de un ser humano no está en nunca haber tropezado, no está en nunca haber errado, no está en nunca haber caído, está en levantarse cada vez que caiga. En el mundo secular hay personas que son muy conocidas y respetadas, como Henry Ford, como Thomas Edison, como Albert Einstein, right? Y cada una de estas personas tienen un ejemplo, una situación en común, y es que cada una de estas personas tropezaron, fracasaron, pero se levantaron y resplandecieron. En la enseñanza de hoy, que está basada en lo que Isaías nos dice en el capítulo 60, versículos del 1 al 5, encontramos al profeta Isaías hablando al pueblo de Israel en un momento en que el pueblo de Israel ha caído, en un momento en que el pueblo de Israel está postrado, y a ese pueblo caído, postrado, Dios a través de Isaías les dice: levántate y resplandece. Si usted mira el contenido de los capítulos previos a este capítulo 60 y el capítulo 60 como tal, usted va a encontrar que Isaías está exhortando al pueblo a que despierten, exhorta al pueblo a que abran sus ojos para que puedan ver, entre otras cosas, tres cosas en particular. Primero, para que puedan ver la restauración de la soberanía de Dios sobre su pueblo, puedan ver la restauración del ministerio que Dios había puesto en las manos de ellos, y también para que pudiesen ver la ampliación que Dios estaba haciendo, que había prometido y estaba realizando en cuanto al territorio que ellos iban a ocupar. Entre otras cosas, vemos a Isaías instruyendo al pueblo con ideales que son sanos, limpios, puros, que en sí mismos le van a dar forma a la perspectiva, a la dirección, a las características de la vida del pueblo de Dios. En lo que a mí concierne, estoy convencido de que esos ideales, que pueden llamarse como ideales saludables porque están basados en lo que la Escritura enseña, que Isaías está proclamando, esos ideales no están limitados a lo que acontece con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por el contrario, me parece que esos ideales que están presentes aquí tienen mucha relevancia y tienen mucha aplicación a nuestras vidas en el día de hoy. Puedo decir también con certeza y seguridad que Isaías 60, del 1 al 5, primeramente contiene una profecía mesiánica en su contexto original. Esa profecía mesiánica es cumplida en el ministerio terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero también puedo decir que la misma puede ser cumplida en la vida de todo aquel que por la gracia de Dios ha nacido de nuevo y que por la gracia de Dios está siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Así que leamos entonces la porción bíblica, Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 5, y como dije hace un momento, el énfasis nuestro en la tarde de hoy, en este mensaje simple, sencillo, pero que tiene gran enseñanza para nosotros, va a ser en el versículo número 1. La Escritura dice de esta forma: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, hablando del pueblo de Israel en su contexto original,
amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vienen hacia ti. Tus hijos vendrán de lejos y a tus hijas las traerán en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque habrá vuelto a ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones habrán llegado a ti. Lo que en esta tarde yo tengo la intención de hacer es enfocarme mayormente en lo que dice el versículo 1 y las implicaciones que el contenido del versículo 1 tiene para nosotros. El versículo número 1 nos habla de un llamado de Dios a levantarnos y vamos a ver primeramente las implicaciones bíblicas de levantarse en la vida del creyente. Nos exhorta a resplandecer, nos dice la razón por la cual hacer eso es porque ha venido sobre su pueblo de Dios la luz de Dios y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, que es su pueblo. Así que lo que quiero que veamos primeramente son las implicaciones bíblicas de levantarse. Lo primero es que la palabra levantarse ocurre en muchas ocasiones en la Biblia y es de gran importancia. Versículo 1 nuevamente dice, levántate y resplandece. Lo primero que quiero que veamos es que levantarse, la palabra levantarse, es usada en muchas ocasiones en la Biblia como una exhortación al que está espiritualmente muerto. Vemos entonces en Efesios capítulo 5, versículo 14, que la Escritura nos dice lo siguiente. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. La exhortación que leemos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 14, es una exhortación dada por Dios y Dios es el dador de vida. La palabra enseña que cuando los muertos en la Escritura leemos, oyen la voz de Dios, se levantan. Es lo que vemos entonces en Efesios capítulo 2, versículo 1, hablando de nosotros, los que hemos tenido este nuevo nacimiento, nos recuerda que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y en Romanos capítulo 10, versículo 17, la Escritura dice, así que la fe, para pasar de muerte espiritual a vida espiritual, es por el oír, y el oír, la capacidad para oír, viene por la palabra de Dios. Así que vemos entonces que, bíblicamente hablando, cuando las personas están muertos espiritualmente, oyen la voz de Dios y se levantan. Ejemplo de eso también vemos en el libro de Lucas, el caso de un hombre que estaba endemoniado, el endemoniado gadareno. Nos dice la Escritura que ese hombre vivió por muchos años en un cementerio, pero cuando Cristo pasa y el hombre escucha la voz de Cristo, ese hombre nace espiritualmente, regresa a su casa y luego se convierte en un testigo del Señor Jesucristo. Así que una de las implicaciones que tiene, bíblicamente hablando, el hecho de levantarse, como la Escritura lo describe, primeramente, es una exhortación al que está espiritualmente muerto. También es una exhortación al que ya ha nacido de nuevo, al que ha nacido espiritualmente, a reflejar la luz de Cristo. Capítulo 60, versículo 1, nuevamente. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Como dije hace un momento, Dios está hablando con su pueblo. Dios está hablando con los que ha establecido un pacto eterno. Y lo que Dios le dice es que ellos habían sido llamados a reflejar la luz de Dios y a glorificar a Dios en todo el mundo. En palabras de Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 16, escuchamos lo siguiente de labios de nuestro Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo, hablando también acerca de la exhortación que se le da al cristiano a reflejar la luz de Cristo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que nosotros podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara del Señor
Jesucristo. Así que vemos las implicaciones bíblicas de este levantarse que leemos en el primer versículo de Isaías capítulo 60, nuevamente, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Primeramente es una exhortación para aquel que está espiritualmente a levantarse de esa muerte espiritual. Es una exhortación al cristiano a reflejar la luz de Cristo. Y tercero, es una exhortación al cristiano a levantarse y realizar una tarea. Right? El énfasis nuevamente en esa palabra levantarse. Leemos entonces en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 16, que se extiende esa exhortación a levantarse y realizar una tarea. En el contexto de la construcción del primer templo leemos lo siguiente: del oro, de la plata, del bronce y del hierro hay en abundancia. Y vemos la palabra entonces, levántate y manos a la obra. Es una exhortación, levantarse y realizar una tarea, ¿verdad? Que Jehová, mejor dicho, esté contigo. Así que la exhortación nos dirige en una dirección específica y la misma, realizar la tarea que se nos ha llamado a hacer, nos permite resplandecer. Vemos también ese mismo llamado a levantarse y a realizar una tarea en el caso de David y en el caso de Nehemías. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 2, versículo 20, leemos: pero yo les respondí, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vemos también que Jonás es llamado a levantarse y realizar una tarea. En el caso de Nehemías, en el caso de David, es una exhortación a trabajar, a construir algo, el templo, la muralla en el caso de Nehemías, y en el caso de Jonás, la tarea a realizar es la tarea de evangelización. En Jonás, capítulo 1, versículo 2, vemos el llamado nuevamente a levantarse: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. A Jonás se le pidió algo, que realizara una tarea que iba a demandar disciplina y dominio propio, y nosotros, que tenemos ya la revelación escrita del Antiguo Testamento, sabemos cómo Jonás responde a eso. Y por último, en cuanto a las implicaciones de esta palabra levantarse, en este caso en el Nuevo Testamento, podemos decir que también levantarse es una invitación de Jesucristo a identificarse con su sufrimiento. En Juan capítulo 14, versículo 31, leemos lo siguiente: pero, Cristo hablando, próximo a su crucifixión, pero para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y luego dice: levantaos, vámonos de aquí. El punto es que Cristo y sus discípulos hasta ese momento han estado en lo que se conoce como el aposento alto, donde el Señor ha estado en comunión constante con ellos, un diálogo que nosotros hemos considerado muchísimas veces y que él mismo es descrito en Juan capítulo 12, capítulo 12, 13 y 14. Y al finalizar este capítulo 14, vemos que Cristo establece que la hora ha llegado, y la invitación de Cristo es para que le acompañaran en lo que le esperaba a él. Y todos sabemos que lo que le esperaba a él era el sufrimiento. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 nos recuerda que para eso fuimos llamados, porque Cristo sufrió para nosotros, para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pasos, que es un ejemplo de sufrimiento. Así que vemos primeramente las implicaciones bíblicas de levantarse, y segundo, quiero que veamos las implicaciones bíblicas de resplandecer, porque el versículo 1, que es el que estamos considerando detenidamente en este día, nos dice lo siguiente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Las implicaciones bíblicas de resplandecer. Ahora, la primera parte quizás no es muy relevante para nosotros, o quizás no le veamos la relevancia como yo quisiera comunicarla, ¿verdad? Pero el segundo punto, las implicaciones bíblicas de resplandecer, sí, es más fácil para nosotros identificarnos con ellas. Porque resplandecer bíblicamente tiene una connotación de vivir piadosamente.
y las implicaciones bíblicas de resplandecer, por lo menos en lo que a mí concierne, tenemos 3 claras para nosotros, ¿ok? Y es esta. Si tenemos luz, resplandecemos porque la luz de Cristo está en nosotros. Si tenemos luz, podremos resplandecer, podemos vivir piadosamente. Y espiritualmente hablando, usted y yo sabemos que solo los que dentro de sí tienen la luz son los que pueden resplandecer. Solo los que han tenido un nacimiento espiritual pueden resplandecer. En Juan capítulo 1, versículos 6 y 9, la palabra nos habla sobre ese asunto. En Juan capítulo 1, versículos 6 y 9, la Biblia dice: hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diese testimonio de la luz y para que todos creyesen por medio de él. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. Esa luz es Cristo, la luz del mundo, ¿verdad? La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, la Escritura nos dice: Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga tendrá la luz que le da vida y nunca andará en oscuridad. Así que una implicación bíblica de resplandecer, como la palabra profética de Isaías capítulo 60, versículo 1, que se ve, que se manifiesta, que se realiza en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, pero que tiene una implicación para cada uno de los que hemos nacido de nuevo y somos seguidores del Señor Jesucristo. Primeramente es que si nosotros tenemos luz, podemos resplandecer. Eso es algo que es punto de partida y que solo el creyente tiene el potencial de reflejar la luz de Cristo. Solo el verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene ese potencial y tiene el potencial de reflejar la luz de Cristo. Lo puede hacer verbalmente y también lo puede hacer por medio de su vida. La segunda implicación que veo yo bíblica en el asunto de resplandecer es que si somos luz, estamos destinados a resplandecer. No solamente podremos resplandecer porque hemos nacido de nuevo y la luz de Cristo está en nosotros y nosotros somos la luz del mundo y la sal del mundo y todas las cosas que nosotros conocemos sobre el particular, pero nosotros estamos destinados a resplandecer. Y nuevamente, cuando hablamos de resplandecer, estamos hablando de vivir piadosamente. Repita conmigo: resplandecer bíblicamente implica vivir piadosamente. Y vivir piadosamente simplemente es vivir una vida que está centrada en obedecer la voluntad de Dios. Es una vida que está centrada en encontrar satisfacción en esa obediencia de la palabra de Dios. Y si somos luz, como la Escritura enseña que somos, estamos destinados a resplandecer, estamos destinados a vivir piadosamente. Alguien dijo, y nosotros repetimos con mucha certeza y seguridad, porque es correcto, que la capacidad de resplandecer es la obligación de resplandecer. Escriba eso por algún lugar. La capacidad para resplandecer que todo el que ha nacido de nuevo tiene es la obligación de resplandecer. En otras palabras, lo que hemos recibido y lo que hemos recibido en el contexto que estamos hablando es luz, y el precio por medio del cual lo recibimos, que fue la muerte de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, en sí mismo nos permite ver la seriedad de nuestra obligación de resplandecer. Me explico. El hecho de que Cristo se entregó por nosotros y que vive en nosotros nos obliga, nos empuja a imitar su ejemplo. Y no solamente eso, sino a querer compartir a Cristo con otros. La obligación, por otro lado, de permitir que la luz de Cristo resplandezca en nuestras vidas es constante en nuestras vidas. Quiere decir que no hay un momento en mi ministerio, en mi vida como cristiano, en que eso sea una obligación para mí, pero que luego de que pasen muchos años, pues ya ahora yo no tengo esa obligación. Es parte de lo que va a ser mi vida en la forma en que yo voy a vivir. No solamente eso, sino que esa obligación no puede ser delegada en otros y mucho menos rehusada. Cristo habló sobre el particular.
En Mateo capítulo 5, versículo 16, Cristo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y así alumbre no es una exhortación cuando tú puedas, cuando te sientas bien, cuando las condiciones sean favorables. El así alumbre es una exhortación, es un mandato, es una aseveración, ¿verdad? Es algo que se espera que nosotros hagamos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y el resultado sea que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una tercera implicación de esto, de resplandecer, es que si tenemos luz, vamos a desear resplandecer. No solamente podremos resplandecer, no solamente estamos destinados a resplandecer, sino que también desearemos resplandecer. Y resplandecer nuevamente es ¿qué? Es vivir ¿de qué forma? Piadosamente. Vamos a desear vivir piadosamente. Ahora bien, la persona que reclama ser cristiano o cristiana y no tiene deseo de resplandecer, no tiene deseo de vivir piadosamente, en gran medida es una soberana contradicción. De la misma forma, por otro lado, la evidencia más contundente de que una persona le pertenece al Señor Jesucristo es el deseo que esa persona tiene de compartir su luz con otros, ¿verdad? Ya sea verbalmente o sea por medio de su vida. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16, vemos eso expresado en la vida de Pablo. Esto es lo que Pablo dice sobre este asunto que estamos hablando en este momento. ¿Qué es lo que estamos hablando en este momento? En estos últimos segundos que estoy hablando con ustedes, que la evidencia más contundente de que una persona le pertenece al Señor Jesucristo es el deseo que esa persona tiene de compartir la luz, que en este caso el Evangelio, con otros, ya sea verbalmente o ya sea por medio de su vida. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16 dice de esta forma, es Pablo hablando: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es una obligación que está ahí, que se me ha puesto a mí. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Pablo dice, es una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo hiciera. Dice Pablo, lo que yo hago es porque Dios así me lo ha ordenado. Y pobre de mí si no lo hago. En el Antiguo Testamento vemos precisamente ese mismo sentir expresado en las palabras de Jeremías, en medio de su intensa frustración ante el hecho de que Dios lo ha llamado, Dios lo ha escogido, Dios lo ha instruido con claridad, Dios le ha garantizado que Él va a estar con él y le ha dado una instrucción clara en cuanto a qué es lo que tiene que decir. Y lo que Jeremías fue ordenado de decir no eran palabras muy suaves que digamos, era un mensaje bien fuerte, bien sólido, bien desafiante, bien confrontante. Y Jeremías, en su frustración ante la reacción de aquellos que, de indiferencia o rechazo de los que están escuchando el mensaje, llega a un punto en que Jeremías dice, ¿sabes qué? Ya está bien, aquí se acabó la cosa. Y leemos entonces en Jeremías, capítulo 20, versículo 9, Jeremías diciendo lo siguiente: por eso dije, y ya no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Está hablando de Dios. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Yo traté de resistirlo, pero no pude. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Así que vemos entonces las implicaciones bíblicas, primeramente de levantarse, ¿verdad? Es una exhortación a aquellos que están espiritualmente muertos, precisan levantarse. Y by the way, el levantarse, aún desde ese mero comienzo, no es una cosa que las personas pueden hacerse, porque ninguna persona que está muerta puede levantarse por sí mismo. El levantarse es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Right? Es una exhortación a reflejar la luz de Cristo. Y ninguno de nosotros, por nuestra propia cuenta, podemos reflejar la luz de Cristo. Es algo que Dios hace en nosotros.
Es una exhortación que Dios nos da siempre recordándonos de que su gracia siempre habrá de ser suficiente. Es una exhortación el levantarse a un cristiano a realizar una tarea. Es Dios que pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Es Dios el que nos prepara a nosotros, que nos concede a nosotros, ya sean habilidades físicas para poder realizar tareas o dones espirituales. El punto que quiero destacar es el hecho de que si me voy a levantar, lo voy a hacer única y exclusivamente por la intervención sobrenatural de Dios en mi vida. Y en el caso de levantarme a sufrir, de sacar la cara por Cristo, vivir conforme a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, solamente es por medio de su gracia. Pablo, ante el sufrimiento probablemente que experimentó por mucho tiempo, consistentemente le pedía a Dios que removiese una fuente de dolor, de sufrimiento en la vida de él, lo que usted y yo conocemos como el aguijón en la carne, y Dios le ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que vemos estas implicaciones de levantarse, vemos también las implicaciones bíblicas de resplandecer, ¿verdad? Si yo voy a resplandecer, si yo voy a vivir piadosamente, ¿verdad? Pues es algo que es inevitable para mí, ¿verdad? Y si yo tengo luz, la luz de Cristo, pues entonces yo voy a poder vivir piadosamente. Muchas personas viven frustrados tratando de vivir la vida cristiana en su propia fuerza, ¿verdad? Ahora que tenemos la luz de Cristo en nosotros, pues entonces nosotros podemos resplandecer y como ya hemos dicho a la saciedad, eso implica vivir piadosamente. Estamos destinados a vivir piadosamente y deseamos vivir piadosamente. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de que la luz haya venido? Por favor, note que estamos única y exclusivamente durante esta enseñanza corta en la tarde de hoy, centrados en lo que la palabra nos dice en Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, ya hemos visto las implicaciones de eso. Resplandece, hemos visto algunas implicaciones. De paso, no son las únicas implicaciones que tiene, simplemente yo señalo algunas cosas que son implicaciones de eso. Y tercero, veamos entonces las implicaciones de que la luz haya venido, porque el pasaje nos dice, levántate, resplandece. ¿Por qué me voy a levantar? ¿Por qué puedo resplandecer? Puedes hacerlo porque ha venido tu luz. No es la luz que nosotros generamos, es la luz que recibimos de nuestro Señor. Ahora, esa luz ha venido. ¿Qué produce esa luz en nosotros? Produce dos o tres cosas, una por lo menos que yo voy a señalar en este momento. Lo primero, que es punto de partida, produce arrepentimiento espiritual. Escriba esto, no hay mucho que escribir en el día de hoy, por favor escriba eso. Produce arrepentimiento espiritual. Ahora, ¿qué es arrepentimiento espiritual en el contexto de lo que yo estoy tratando de comunicar en la tarde de hoy? Arrepentimiento espiritual es cuando usted y yo nos tornamos totalmente hacia Dios al descubrir, preste atención que es importante, la oscuridad y la impureza de nuestro corazón. Cuando la luz de Dios viene a la vida de nosotros, usted y yo respondemos con arrepentimiento espiritual, porque nosotros descubrimos, cuando la luz de Dios viene a nuestras vidas, ¿verdad? Descubrimos lo oscuro y lo impuro, mejor dicho, de nuestro corazón. Arrepentimiento verdadero, necesariamente, no es, preste atención, no es causado por el sentido de culpabilidad que yo pueda tener, por la certeza de pecado que yo pueda tener o el temor al juicio de Dios que yo pueda tener. Arrepentimiento verdadero es causado por la realización que usted y yo podamos tener de lo oscuro, la oscuridad de nuestra alma. Porque ha venido la luz sobre nosotros, esa luz produce en nosotros arrepentimiento espiritual. Y yo puedo añadir que el arrepentimiento espiritual le da paso al amor espiritual. Escriba eso también. De paso, ese amor espiritual no necesariamente está el énfasis de ese amor espiritual no es el énfasis no es en nuestro amor por Dios. Cuando hablamos de amor espiritual es el amor, ¿verdad?, que Dios tiene para con nosotros. Permítame explicarlo de esta forma. Amor espiritual tiene más que ver con el amor de Dios por nosotros que por nuestro amor para con Dios. Eso es lo que quiero decir. Ese es el producto, ¿verdad?
Y ese amor emana de la certeza de que Dios nos ama, ¿verdad? Y Dios nos ama a pesar de que Dios conoce todo acerca de nosotros, como hemos dicho a través de los años. He knows the good, the bad, and the ugly, and He still loves you and me. El punto detrás de lo que acabo de decir es que el amor de Dios hacia el creyente condiciona positivamente todos los aspectos de nuestra vida. Y tercero, ese amor espiritual necesita, ¿verdad? Está cogido de la mano con una oración espiritual. Oración espiritual implica que usted y yo vivimos en comunión constante con el Padre, y esa oración espiritual a la cual estoy haciendo referencia es la oración que penetra, ¿verdad?, todos los aspectos de nuestra vida, del alma del creyente. Ahí en las notas suyas, por favor, escribimos lo siguiente. Cuando el ser humano camina diariamente en comunión con Dios, entonces es que está caminando en la luz. Y el arrepentimiento hace que nuestro corazón se torne hacia Dios, y por medio del amor el ojo del hombre es abierto, el amor hacia Dios, y la oración como tal conduce, ¿verdad?, al amanecer de la luz eterna en nosotros. Por último, las implicaciones de la gloria del Señor en el creyente. El pasaje nuevamente nos dice lo siguiente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Parece a mí que es extraordinario el hecho de que no solamente Dios nos diese su luz, pero el hecho de que esa luz reflejase también su gloria. Usted y yo sabemos que la creación es parte de la gloria de Dios, pero comparada con la gloria que estamos hablando, que está presente en la redención mejor dicho, es como la luz de la luna, es una luz tenue. Me explico. Dios nos dio un regalo. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos recuerda que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios, en el regalo de Jesucristo, despliega la totalidad de su naturaleza y de su gloria. Juan capítulo 1, versículo 14 nos recuerda lo siguiente: y el Verbo es Cristo, se hizo carne, y este habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El punto que quizás quiero comunicar en este momento, al cual quiero enfatizar más que ninguna otra cosa, es que la creación puede manifestar, ¿verdad?, amor, poder, sabiduría de Dios y muchísimas otras cosas más con relación a Dios, pero la creación no puede manifestar la justicia de Dios y no puede manifestar la misericordia de Dios. Y el punto nuevamente es que solo en Cristo es que usted y yo podemos ver a Dios haciendo algunas cosas que son muy importantes para nosotros en el día de hoy, particularmente un día como el de hoy, en que celebramos el evento más glorioso en la historia de la humanidad, que es la resurrección de Cristo de la muerte, su victoria sobre el pecado y la muerte. El punto nuevamente es que solo en Cristo es que usted y yo podemos ver a Dios odiando el pecado con odio perfecto. Es lo que vemos en la cruz del Calvario. Vemos la justicia de Dios expresada y al mismo tiempo, solo en Cristo podemos ver a Dios amando al pecador con la misma ternura que una madre ama a su hijo, y vemos eso expresado en la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, les señalé al comienzo que la enseñanza del día de hoy va a ser una enseñanza corta y va a ser una enseñanza que está centrada nuevamente en el contenido del primer versículo de Isaías capítulo 60. Levántate, un llamado para cada uno de nosotros, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Veamos entonces cómo la gloria de Dios se manifiesta en la vida del creyente. Se manifiesta, entre otras cosas, en el esplendor de la santidad. Escriba eso, por favor. Se manifiesta en el esplendor de la santidad. La Biblia enseña que la santidad se manifiesta por medio de dos cosas: por medio de nuestra separación del pecado y por medio de nuestra consagración
a Dios. Hay tres elementos que están presentes en el proceso de santificación. El primer elemento es la palabra de Dios, y eso lo vemos ahí en Romanos capítulo 15, versículo 16. Pablo, dice la Escritura que fue llamado a ser ministro de Jesucristo a los gentiles, que es lo que leemos al comienzo del versículo 16. En Romanos capítulo 15 dice, nuevamente, Pablo fue llamado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Un elemento presente en el proceso de santificación es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, la santificación del creyente no se va a materializar. Otro elemento presente en el proceso de santificación es la presencia del Espíritu Santo, que vemos también ahí en Romanos capítulo 15, versículo 16, que fue el pasaje que debió haber leído, que debió leer en este momento nuevamente. Pablo fue llamado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean como una ofrenda agradable, aquí entonces santificada por el Espíritu Santo. El pasaje que debió haber leído previamente era Juan capítulo 17, versículo 17, donde Cristo está haciendo esa oración por nosotros, ¿verdad? Y dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y otro elemento que está presente, ¿verdad?, en este proceso de santificación, lo vemos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21, donde dice Pablo, así que si alguno se limpia de estas cosas, ese es el libre albedrío que estoy haciendo referencia, ¿verdad?, será instrumento para honra, santificado, es ahí la palabra clave, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que lo primero que vemos que manifiesta la gloria de Dios en la vida del creyente es el esplendor de la santidad. La gloria de Dios también se manifiesta en la belleza de un corazón que no es egoísta. Y tenemos aquí unos ejemplos en la Escritura. Vemos en Génesis capítulo 13, versículo 9, donde se nos habla de Abraham. Y nos dice la Escritura en Génesis 13, 9. Abraham está hablando, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Para los que no estamos familiarizados con ese contexto, es un diálogo entre Abraham y Lot, donde él está diciendo, tú vas por un lado, yo voy por el otro, ¿verdad? Y en esa expresión de Abraham, pues vemos que él no tiene para nada egoísmo dentro de sí, porque simplemente le está dando a Lot la oportunidad de escoger lo que él quiera escoger. Vemos a Pablo entonces en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 33, que nos da otro ejemplo nuevamente de la belleza de un corazón que no es egoísta. Ahí en 2 Corintios 10, 33 la Escritura nos dice, del mismo modo, también yo, Pablo hablando, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. La gloria de Dios se manifiesta en algunas formas en la vida del creyente. Una de las formas en que lo hace es en el esplendor de la santidad. Otra de las formas en que lo hace es en un corazón que no es egoísta, y el ejemplo clásico que está por encima de todos los ejemplos que usted y yo podemos leer en la Biblia, lo tenemos entonces en la persona de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, al cual Pablo hace referencia en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Ahora, todo eso es correcto porque simplemente es la revelación de Dios en su palabra, pero también yo quiero compartir algo que entiendo yo que es sumamente importante, y es que la gloria de Dios se manifiesta cuando la vida del cristiano se caracteriza por dos cosas, ¿verdad? Y estas dos cosas pues reflejan la gloria de Dios. Se caracteriza la vida del cristiano por la autonegación, negándose a sí mismo, y por la ausencia de egoísmo. Y usted sabe que esas dos características, la autonegación y la ausencia de egoísmo, son características básicas del carácter de nuestro Señor, de nuestro Redentor
el Señor Jesucristo. Y por último, la gloria de Dios se manifiesta en el fervor de nuestro esfuerzo por alcanzar a otros. En el día de hoy, la iglesia cultural en la cual usted y yo vivimos aquí en los Estados Unidos se caracteriza por una actitud que hace muchas veces que los cristianos tengamos temor a hablar acerca de las cosas que están en lo profundo de nuestro corazón, particularmente lo que tiene que ver con el Evangelio. Hace unos días estaba presente en una situación donde estaba acompañando a un hermano que estaba atendiendo unos negocios y estaba trabajando con unas personas que eran contractors que estaban construyendo algo y estaban hablando de negocios, solamente de negocios y meramente de negocios, estaban concluyendo la negociación que estaban haciendo y mientras eso estaban haciendo, uno de los trabajadores, la persona que estaba encargado de la obra, estaba de rodillas arreglando algo, pero este hermano cristiano, en medio de la negociación que estaban haciendo y ya le estaba pagando, este hermano fue movido en su corazón a compartir el Evangelio con esta persona. Y para mí, que estaba presente, fue impresionante, ¿verdad? Ver cómo ese trabajador, si usted quiere, pues respondió de una forma sumamente sobrenatural, diría yo, a la exhortación que se le estaba haciendo. Y pues yo tuve la oportunidad también de participar y compartir un poco del plan de salvación a esta persona que pues ya había tomado una decisión por el Señor Jesucristo, pero obviamente estaba viviendo una vida apartada del Señor Jesucristo. El punto es que la gloria de Dios se manifiesta en el fervor de nuestro esfuerzo por alcanzar a otros. Y la realidad es que alrededor nuestro, y muchas veces nos ataca a nosotros, el temor de hablar acerca de las cosas que están en lo profundo de nuestro corazón, porque tememos a ser políticamente incorrecto. No sé si usted me entiende qué es lo que quiero decir, ¿verdad? No es el momento para hablar. Esto es una reunión, una cuestión de negocio, esto es un contrato, este es un individuo que está ahí, es un trabajador y yo le voy a pagar, pero este hermano pues decidió, independientemente de que la situación no era la más apropiada, para hablarle del Señor, para hablarle de Cristo. Amén, es lo que quiero decir. Pablo, uno de los cristianos más extraordinarios que ha habido en la historia de la iglesia, no tenía miedo de hablar en el nombre de Jesucristo. Y sabemos que lo hizo en infinidad de ocasiones. Uno de los ejemplos clásicos es el diálogo que Pablo sostiene con el rey Agripa. Y nos dice la Escritura que tampoco se intimida por las burlas de otro político llamado Festo. Pablo en todo momento dio testimonio de la luz que había en él. Y al hacerlo, alabado Cristo, la gloria de Dios se manifestó en él. Uno de mis héroes bíblicos, crea usted o no, fue por mucho tiempo este endemoniado gadareno, del cual Lucas nos habla en Lucas capítulo 8, versículo 39. Cuando Dios me llamó a servirle a él, ¿verdad? Y me llevó a estudiar en un seminario y empezaron a pedirnos en las clases de homilética, donde tú tenías que aprender a hacer sermones, preparar sermones y predicarlos. Uno de los primeros sermones que yo preparé fue movido por el ejemplo de este hombre que estuvo endemoniado por mucho tiempo. Y yo me identificaba con ese hombre enormemente, pues porque por mucho tiempo, pues yo viví así, aprisionado como ese hombre. Y cuando Cristo finalmente llegó a mi vida y cuando Cristo me dio vida espiritual, cuando estaba yo muerto en mis pecados, lo que surgió dentro de mí fue precisamente lo que surgió con ese individuo. Una vez habiendo estado aprisionado, una vez habiendo estado perturbado por la presencia de tanta maldad en mi vida, una vez Cristo viene, una vez la luz de Él empieza a resplandecer en mi vida, pues yo no tenía otro deseo que no era el querer pues seguir los pasos del Señor Jesucristo, identificarme con Él en todos los lugares. Y donde quiera que iba, no importaba el lugar que fuera, pues simplemente lo que quería hacer era lo que este individuo quería hacer. En Lucas capítulo 8, versículo 39, en sus notas, en la pantalla, pues sabemos que luego que este hombre es liberado, él quería seguir a Jesucristo donde quiera, para todos los lugares. ¿Cuántos conocen la historia de este hombre?
O sea, ese es el punto. Luego que Él es liberado y es sanado y todas las cosas extraordinarias suceden en la vida de Él, ahora lo que Él desea es seguir a Jesucristo, seguir por Él. No quiere regresar a su casa con la familia. Él quiere seguir a Jesucristo, quiere seguir sirviendo a Jesucristo al lado del Señor Jesucristo. Y entonces, en Lucas capítulo 8, versículo 39, leemos que Cristo le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él, el hombre que había estado endemoniado por tanto tiempo, entonces se fue, publicando, no es publicando en libros o en internet, sino hablando, ¿verdad? Dando testimonio por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y lo que yo quiero comunicar a manera de conclusión es que pues las implicaciones de la gloria de Dios en el creyente es que esa gloria de Dios se manifiesta, ¿verdad?, entre otras cosas, en el fervor de nuestro esfuerzo para alcanzar a otros. Y yo, con humildad, con respeto y en el temor del Señor, pregunto, ¿dónde está el fervor tuyo y mío en esta hora, en nuestro esfuerzo para alcanzar a otros? ¿Será que en esta hora, ¿verdad?, nosotros reflejamos la gloria de Dios por la belleza de un corazón que no es egoísta, o es todo lo contrario? La exhortación que leemos para nosotros en la porción bíblica que nos ha preocupado en el día de hoy, Isaías capítulo 60, versículo 1, que lee, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Esa exhortación simplemente lo que nos dice a ti y a mí es que tú y yo precisamos levantarnos y resplandecer. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Okay? Aunque al mismo tiempo la exhortación es que no debemos olvidarnos, entre otras cosas, del hecho de que, aunque en esta hora la lucha para nosotros, como creyentes, como esposos, como esposas, como padres, sin lugar a dudas, en muchos casos es una lucha muy severa, siempre debemos tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, de que el día se acerca en que ya no necesitaremos que el sol nos alumbre de día ni la luna de noche, porque el Señor será nuestra luz eterna y ese Dios será nuestro resplandor. Al comenzar nuestro culto en el día de hoy, lo hice diciendo, feliz domingo de resurrección. Happy Easter. Mencioné una estrofa de un himno que escribió un pastor peruano a principios del siglo pasado, que muchos titulan Jesucristo vive y otros titulan Tenemos esperanza. Y el estribillo, el coro que se repite, dice lo siguiente: Jesucristo vive. Tenemos un Redentor vivo. Y por el hecho de que Él vive, nosotros tenemos esperanza. Y por el hecho de que estamos convencidos, tenemos certeza y seguridad que nuestro Redentor vive, seguimos luchando con porfía. Seguimos levantándonos. Dice la Biblia que 7 veces tropieza el justo y el Señor continúa levantándole. Tenemos esperanza, luchamos con porfía y por eso miramos con confianza el porvenir. Así queremos vivir. Ayer le compartí parte de lo que estaba dentro de mi corazón
Lo leí al comienzo y vuelvo a leerlo ahora al concluir, porque muchos de ustedes no estaban presentes cuando comenzamos el servicio por las razones que fueron. No importa cuál sea tu circunstancia en este momento, no temas. Mantente firme. Hay momentos de gran dificultad en nuestra vida. Momentos en que no podemos retroceder. Y al mismo tiempo no podemos avanzar. No sé si usted entiende eso. No puedo dar para atrás, pero tampoco puedo dar para adelante. En esos momentos la palabra de Dios nos llama a mantenernos firmes. El mantenerme firme no es una cosa que yo puedo generar por mí mismo. El mantenerme firme es el hecho de que la luz de Dios ha resplandecido sobre mí porque su luz ha venido a mí. Y en ese momento, donde no puedo retroceder, preste atención que es importante, en esos momentos en que no puedo retroceder, pero tampoco puedo seguir hacia adelante y soy llamado a mantenerme firme, en esos momentos va a haber infinidad de voces que van a quererme decir lo que yo debo hacer. Cuando hablo de voces, no estoy hablando de personas, de Pedro, Jaime, María Luisa, Carmen Julia, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las voces que están constantemente hablándonos a nosotros en nuestro ser interior, la cobardía, el orgullo, el desaliento. Y ese ente impulsivo que está dentro de cada uno de nosotros, que constantemente nos empujan a no esperar por la voz de Dios, decirme, levántate, porque te toca levantarte y resplandecer. Yo he aprendido, fue lo que traté de comunicarle en el día de ayer y trato de comunicarle en este momento también, que debo esperar por la voz de mi Señor, porque Él es omnisciente, porque me ama con amor eterno. Debo esperar por la voz de mi Señor, que en su sabio amor me va a indicar. Hay momentos para estar ahí, ¿verdad? Mantenerme firme, porque no puedo dar para adelante ni puedo dar para atrás. Él me va a indicar en su inmenso amor, aleluya, cuándo es el momento correcto para levantarme, cuándo es el correcto para resplandecer. Y le comuniqué también en el día de ayer una certeza que yo tengo en mi corazón, y es esta. Como Cristo se levantó victorioso sobre la muerte cuando le tocó hacerlo, porque hubo un momento en que le tocó hacerlo, y cuando nos toca, ¿no qué? Nos toca. Right? En Cristo nosotros nos levantaremos cada uno de los que Él por su gracia salvó, cada vez que nos toque hacerlo. Gloria a Dios. Así que, hermanos y hermanas, personas que nos visitan en el día de hoy, no temamos. El llamado es a mantenernos firmes en lo que por fe hemos creído. Y esa fe nosotros no la hemos generado, es la fe que es regalo de Dios para cada uno de nosotros. Pero es muy probable que en el día de hoy, en esta hora, Dios te diga a ti, Dios me diga a mí, levántate, resplandece,
pues te toca hacerlo. Usted le pone apellido, nombre, apellido a ese levantarte y resplandecer. Si no me entiende, usted sabe de qué es que está hablando, Dios le está hablando en cuanto a levantarse y resplandecer, porque le toca hacerlo. Hoy Dios nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí en su casa, como nosotros decimos, en casa de papá. Al comienzo le dije que mi oración es que Dios nos conceda la disposición y la actitud de corazón que nos permita adorarle en espíritu y en verdad. Al concluir, mi oración es que Dios nos conceda la actitud y la disposición de corazón para poner en práctica las cosas que ya sabemos que debemos poner en práctica. Amén. God is good. All the time. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ya le adelanté al comienzo, tenemos un almuerzo de compañerismo y le exhortamos por favor que comparta con nosotros. Le hago saber que este próximo miércoles tenemos reunión de oración y como hemos dicho en tantas y tantas oportunidades, si hay un servicio, si hay una reunión que es importante en la vida de nuestra iglesia, es ese miércoles donde tenemos la reunión de oración. Las personas que nos están visitando, comienza a las 7:30, es de 7:30 a 8:30, es algo simple, es una cosa muy bonita, es una cosa sencilla, pero es un tiempo muy valioso para los que participamos y para la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a orar entonces y luego de eso pues pasamos al Fellowship Hall. Padre, en el nombre de Jesús te damos mil gracias por el tiempo que nos has dado. Yo personalmente te doy gracias por haberme sostenido en esta hora, Señor. Tú sabes, Padre Santo, cuál ha sido mi condición en esta hora mientras he tratado de ser fiel al llamado que tú me diste, Señor, de poder, Padre, enseñar y proclamar tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque en este día, en esta hora, pues tú me has sostenido, Señor. Me has permitido, Señor, hacerlo. Mi esperanza, Señor, la tranquilidad que hay en mi corazón está en el hecho de que lo que tú haces, tú lo haces independientemente de quién sea el vaso que tú vas a utilizar para comunicar tu palabra, Señor. Es muy probable que en el día de hoy, pues yo no haya sido humanamente hablando muy efectivo en la forma que he comunicado tu palabra, pero yo me siento tranquilo, pues porque lo que he comunicado es tu palabra, Señor. Y la misma nunca regresa vacía, Señor. Yo más que nada lo que te ruego es que tú me ayudes a mí, a no ser simplemente alguien que se para detrás de un púlpito a hablar de tus cosas, sino que sea yo alguien que genuinamente desea, Señor, vivir cada una de estas cosas, levantarse, resplandecer, Señor, que tú seas glorificado en todos los aspectos de mi vida, Señor. Así que es mi deseo que tú nos concedas una doble porción de tu gracia, Señor, para poder aplicar estas cosas, Padre Santo. Y te rogamos ahora que el tiempo que vamos a pasar sea un tiempo bonito, Señor, donde tú seas glorificado, que podamos regresar con gusto el próximo miércoles, Señor, y que podamos continuar, Padre Santo, descansando en ti, Señor, y recordando, Señor, que tus caminos son distintos a los nuestros, Señor, que tú eres un experto convirtiendo nuestro lamento en baile, Señor, y que pues tú te has dado por vencido con nosotros y que tu promesa es de que la obra que tú comenzaste en nosotros individualmente, como cada uno de tus hijos, como iglesia, Señor, tú la estás perfeccionando, Señor. Ayúdanos a responder con humildad, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, a confesar el pecado, a arrepentirnos en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, y a ver, Señor, porque tu palabra nos garantiza que todo lo adverso que pueda haber en nuestras vidas pronto ha de pasar y hemos de ver tu gloria, Señor. Así que descansamos en tu promesa, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.